Llegamos a la cuarta parte del trauma raquimedular. Vamos a hablar ahora del tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo hacemos cirugía en un paciente con un trauma raquimedular? Cuando existe imposibilidad de reducción por métodos cesados, cuando hay un franco deterioro neurológico, compresión por una masa intrarraquídea, lesión penetrante con o sin salida de líquido cefalorraquídeo y cuando tenemos intención de estabilizar la columna, que por supuesto esté inestable con los conceptos que ya revisamos. ¿Cuándo no se hace? Si el paciente tiene una lesión completa que dure más de 24 horas, no es que no se hace la cirugía, sino que se explica claramente que el objetivo no es recuperar la función que perdió el paciente. Y eso es muy importante aclarar a las personas. Una lesión de más de 24 horas no va a ser reversible. Si el paciente está inestable, por ejemplo, si el paciente, además del trauma raquimedular, tiene un trauma torácico que genera hemotórax, un trauma abdominal con hemoperitoneo, con shock hipovolémico, entonces en esos casos nosotros a lo que más vamos a llegar es hacer a control del daño y la solución definitiva después. Y por supuesto, si tiene un síndrome medular central, no son indicativos de cirugía inmediata. Vamos a ver unos ejemplos. Este es un paciente de 38 años, minero, sin antecedentes de interés, que sufre un accidente con caída y aplastamiento por escombros 24 horas atrás. Tiene un dolor dorso-lumbar de intensidad 10/10 en la escala visual análoga, debilidad y disminución en la sensibilidad de miembros inferiores y además incontinencia urinaria e imposibilidad de mantenerse sentado. Está consciente, tiene Glasgow 15, es un ACAC, recuerden ACAC, tiene una paraparesia de +2/5, reflejo patelar y aquileo disminuidos, hipoestesia de L2 a S1 bilateral, intenso dolor a la palpación lumbar alta, incontinencia de esfínter vesical, porta sonda vesical, el laboratorio es normal y ese es el equipo quirúrgico que lo resolvió. Vamos a ver, entonces, se pudo hacer esta tomografía que nos permite ver que hay una fractura, aplastamiento con invasión del conducto raquídeo de la vértebra L2. Vamos a ver con un poco más de detalle. Esta es la vértebra comprometida. Vean cómo tiene fragmentos que entran al conducto raquídeo. Hay compromiso tanto del plato inferior como del plato superior que condicionan que exista inestabilidad de la columna. Están comprometidas las columnas de Dennis, la anterior, la media y vamos a ver si también la posterior. El escáner nos mostró que no había lesión vertebral a nivel cervical ni torácico, pero nuevamente nos concentramos en L2. Hay compromiso de la columna anterior, de la media, pero también de la posterior. Vean que hay una fractura en la lámina. Entonces estamos ante un caso que está con una vértebra inestable y tiene compromiso neurológico. Por lo tanto, este sí es un caso que va a requerir tratamiento quirúrgico. Nuevamente, analicemos que hay una fractura con fragmentos en el cuerpo vertebral, en la parte anterior, media, compromiso del conducto raquídeo, existe una fractura en la lámina y por lo tanto el paciente con el examen clínico que hemos revisado tiene un compromiso neurológico que amerita tratamiento quirúrgico. Este es el resumen, los fragmentos óseos que se ven muy claramente con invasión al conducto raquídeo, compromiso del arco posterior, compromiso del cuerpo vertebral en sus segmentos anterior, posterior, en la parte superior e inferior. Entonces estamos ante una fractura del cuerpo vertebral que invade el conducto raquídeo. Este es el resumen de lo que hemos visto hace un minuto y por lo tanto tenemos que tomar decisiones. Se realizó una laminectomía que nos permitió exponer el saco dural y las raíces que estaban comprometidas también a ese nivel y por delante sacamos fragmentos, bueno, casi todo el cuerpo vertebral y tuvimos que reemplazar ese cuerpo vertebral fracturado por este implante que es una especie de gata mecánica que una vez que se pone aquí se expande y se pone injerto, de tal manera que logramos estabilizar la columna después utilizando un sistema de tornillos que se colocan a nivel de los pedículos en el nivel por encima, en el nivel por debajo y se unen
por estas barras longitudinales y una barra transversal. Aquí tenemos claramente el sistema en el transoperatorio, los tornillos en la vértebra superior, en la vértebra inferior, el implante que hace la vez de una gata mecánica, reemplazando el cuerpo vertebral, y como tiene tejido óseo dentro, va a generar una artrodesis, una fusión entre el cuerpo superior y el cuerpo inferior. Entonces hemos logrado descomprimir las estructuras neurológicas, estabilizar tanto con el sistema posterior como con el sistema anterior y reemplazar el cuerpo vertebral que estaba fragmentado, logrando que deje de generarse esa presión. ¿Cuál es la evolución clínica? El paciente recupera la fuerza muscular y la sensibilidad, tras un mes camina de forma normal, el control esfinteriano logra ser normal y queda con un pequeño dolor de 1/10 en la escala visual análoga, que por supuesto es algo tolerable para el paciente. Vamos a ver otro ejemplo, un varón de 53 años que sufre un accidente de tránsito 3 días atrás con dolor cervical y braquial derecho 9/10 en la escala visual análoga, con debilidad en extremidades derechas. En el examen físico encontramos una paresia braquial 2/5 y crural 3/5, alodina en antebrazo y mano derecho, severa limitación de la movilidad cervical por dolor a la palpación cervical posterior y marcha imposible por intensidad del dolor, realmente le dolía mucho. Tiene como antecedentes diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, pero el laboratorio es normal. Vean, este es un paciente que tiene esta tomografía. Si ustedes se dan cuenta, existe una alteración en la alineación muy sutil. En la tomografía se puede ver que existe una separación mayor entre estas dos apófisis espinosas respecto al resto, algo que debe de llamarnos la atención. Y si bien los cortes son de múltiples niveles, la tomografía no nos permite ver claramente si aquí hay una hernia. Posiblemente hubiese una hernia, pero recuerden que el paciente clínicamente tiene un déficit neurológico. Aquí yo no veo fractura como tal. Si analizo, puedo ver que existe una separación. Vean, estas se llaman las apófisis articulares, todas están bien, pero entre estas dos vértebras parece haber separación. Nuevamente vemos acá, esta es C1, C2, C3, C4, C5, C6, existe una separación en las apófisis espinosas, y vean que aquí hay una continuidad en las facetas, acá también, pero entre estas no hay esa continuidad. Entonces ya nos llama la atención, le pedimos una resonancia magnética y la resonancia magnética nos muestra que el disco intervertebral se había roto, está comprimiendo a la médula espinal y que el complejo ligamentario posterior estaba comprometido. Vean, hay edema, no existe continuidad del ligamento longitudinal posterior. Ya vimos este estudio y por lo tanto decidimos por hacer una cirugía. Noten ustedes que el conducto raquídeo, en vez de ser un óvalo grande, está aplastado y el disco intervertebral está comprimiendo. Entonces lo que hicimos fue hacer una cirugía en la que retiramos el disco intervertebral, pusimos un reemplazo, por supuesto que colocamos un sistema de fijación con tornillos en los cuerpos vertebrales superior e inferior, y por detrás pusimos unos tornillos que nos fijaban el segmento. Recuerden que había una luxación. El paciente tuvo una muy buena recuperación. Miren que en flexión y extensión no había ningún tipo de traslación. Y esta es la resonancia posoperatoria. Vean que se logró sacar el disco intervertebral, la médula está libre, aquí está nuestro implante, hay paso de líquido cefalorraquídeo y ese segmento ha quedado libre. Aquí no hay nada, este líquido que físicamente parece aplastado, pero aquí no hay nada, es todo lo que hemos retirado el disco. Pero el paciente, lo más importante, tuvo recuperación neurológica. Entonces estamos viendo modalidades diferentes de cirugía. ¿Qué complicaciones pueden haber? Puede el paciente, como no tiene movilidad, desarrollar escaras, sobre todo en estas áreas seleccionadas en este gráfico. Las más frecuentes son las sacras, las trochanterias, occipitales, y eso tenemos que evitar, y si es que se da ese tratamiento, incluso echar mano de cirugía plástica. La rehabilitación es fundamental. Lo más caro en estos pacientes es hacer que recuperen o mantenerlos en buenas condiciones. Entonces, por eso necesitan un tratamiento de rehabilitación muy, muy importante, que por supuesto requiere muchos recursos, mucho esfuerzo. Pueden haber
Otras complicaciones como un tromboembolismo pulmonar. Recuerden que estos pacientes, si están parapléjicos o tienen mucho dolor, no mueven extremidades inferiores, se pueden formar trombos venosos profundos que pueden ir a generar una trombosis venosa profunda. Pueden generar también complicaciones genitourinarias. Estos pacientes utilizan sondas vesicales por mucho tiempo y pueden generar infecciones urinarias recurrentes, toman analgésicos para el dolor y pueden generar gastritis, incluso un síndrome ulceroso péptico. Por eso hay que generar tratamiento con protectores gástricos y pueden generar secuelas. Hay pacientes que generan siringomiela postraumática, mielomalacia, meningocele, hiperreflexia autonómica, osificación paraarticular, osteoporosis y espasticidad. Todos estos son problemas que pueden acontecer como secuela de un trauma raquimedular. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que estamos buscando para el tratamiento de estos pacientes? Se están desarrollando fármacos que busquen limitar el daño secundario. La mayoría está en fase experimental. Todavía no podemos nombrarlos como reales alternativas. Hay muchos estudios para determinar si es mejor la cirugía precoz o diferida y la mayoría está en favor de la cirugía precoz. La fijación instrumental, como hemos visto hoy, es muy importante para resolver los casos graves y casi es el gold estándar en la mayoría de pacientes inestables. El manejo en la unidad de terapia intensiva ha mejorado muchísimo, de tal manera que estos pacientes sobreviven a la trombosis venosa, problemas respiratorios y por lo tanto vamos a tener más pacientes con secuelas y por lo tanto también tenemos que potenciar la fisioterapia que nos va a permitir evitar todas las complicaciones que hemos mencionado. Se están estudiando el uso de células madre, la manipulación molecular más bien, y de citocinas, que está por supuesto como algo esperanzador. Y fundamentalmente lo que tenemos que decir es que hay que hacer educación. ¿Y la educación dónde parte? Señor, no beba, si usted conduce, utilice el cinturón de seguridad, no conduzca a altas velocidades, respete las señales de tránsito, tenga cuidado al subir escaleras, si el piso está mojado no camine por ahí, cosas que parecen muy simples pero que son la diferencia en el momento de establecer la posibilidad de tener una lesión traumática raquimedular o no tenerla. Por eso la obligación de todos los médicos de educar en este sentido. ¿Cuáles serían los mensajes que quiero que se lleven a casa? El politrauma se asocia frecuentemente a lesiones vertebrales y nuestra obligación investigar, establecer si existe una lesión, incluso si el paciente está inconsciente. Para eso está la semiología, para eso están los estudios complementarios. De hecho, sería ideal en todo politraumatizado hacer un escáner que haga tomografía de cráneo, columna cervical, torácica, lumbosacra, pelvis y extremidades, en una sola. Por supuesto que eso es caro, pero realmente a largo plazo es mucho más barato que enterarnos de lesiones de forma tardía. El diagnóstico y tratamiento temprano son las claves del éxito. Mientras más se tarde, peor es el resultado. Por supuesto que hay que hacer un adecuado manejo previniendo las lesiones secundarias y es muy importante establecer cuál es el estado inflamatorio inmune del paciente para definir el momento de tratamiento quirúrgico definitivo. Hemos dicho que si el paciente tiene un gran compromiso podemos hacer solamente control del daño, pero quien va a definir esto es el especialista. Por eso es importante que como médicos generales ustedes deriven al paciente de forma adecuada una vez que se estabilice, sepan qué estudios se deben hacer. Si tienen posibilidad de hacer, por ejemplo, tomografía en el centro, hagan directamente tomografía y no pierdan el tiempo haciendo radiografías. Si solo tienen radiografías, pues por supuesto hay que hacerlas. Hay que tomar decisiones de acuerdo a los resultados y por supuesto establecer el grado de lesión neurológica cuando llegue el paciente y hacer evaluaciones continuas para ver si esto cambia a lo largo del continuo. Les agradezco por la paciencia. En estos 4 videos hemos logrado creo repasar lo más importante que tiene que conocer un médico general para el manejo del trauma raquimedular. Me despido con una foto de Marcos Castellón de nuestra ciudad de La Paz. Muchas gracias y hasta la próxima.